Señor les bendiga, hermanos. El Señor es bueno y fiel todo el tiempo, ¿verdad que sí? Damos gracias a Dios porque hemos sido bendecidos. Vamos inmediatamente a buscar en nuestras Biblias. En 1 de Corintios 1, del 17 al 31. Yo voy a utilizar Reina Valera contemporánea. 1 de Corintios 1, del 17 al 31. Amén. Ok. Dice, esto es el apóstol Pablo hablando, ¿verdad? Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, y esto no con palabras elocuentes, para que la cruz de Cristo no perdiera su valor. El mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios enloquecer a la sabiduría de este mundo? Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de nosotros, voy a decir, ¿verdad? Somos sabios, según los criterios humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo, nosotros, ¿verdad? A quien Dios nos ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito: el que se gloríe en el Señor. El apóstol Pablo, que fue el que escribió esta carta, si vemos los versículos de ese capítulo, él inicia saludando como siempre lo hace, pero también le da gracias al Señor por la sabiduría que habían adquirido y los dones que tenían estos hermanos de esta iglesia de Corintio. ¿Qué sucede? Aparte de la sabiduría, ellos tenían como unas diferencias entre ellos. Unos decían que eran de Apolo, otros decían que eran de Pablo, y Pablo les explica que Cristo no está dividido. Eso es para darme a entender mejor, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando antes de esto? Él explica que Cristo no está dividido, que nadie ha sido bautizado en nombre de Pablo, que fueron bautizados en nombre de Cristo. Por eso él dice, pero ¿qué sucede? Él ahí cuando llegó bautizó a 2 hermanos y a una familia. Por eso él dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, y esto no con palabras elocuentes, para que la cruz de Cristo no pierda su valor. Yo le puse un título a este mensaje, que es el mensaje de Cristo, claro, sencillo pero poderoso. ¿Por qué? Fíjense que el apóstol Pablo era un hombre culto, un hombre, como decimos los dominicanos, un hombre leído, estudiado. Pero él dice que él no fue a llevar un mensaje con palabras elocuentes. Una palabra elocuente, una palabra rebuscada, una palabra dominguera, es en buen dominicano. ¿Qué sucede? Él llevó un mensaje llano. A veces nosotros, lamentablemente, creemos
que para llevar el mensaje del Señor necesitamos rebuscar palabras, decir palabras domingueras, como dicen, ¿verdad? Saber de muchas cosas, hermano, es bueno, es muy bueno. Dios te bendiga, Ada, que te vaya muy bien. A mí me encanta aprender. El otro día hice un test ahí de unas figuras, de unas pinturas, y decía eso, que yo soy una persona que busco siempre estar aprendiendo algo nuevo. Y es verdad, a mí me gusta aprender. Aprender es bueno, claro, desde el punto de vista de Helen, ¿verdad? Porque me gusta. No sé al que no le guste. Pero a veces nosotros creemos que para llevar el mensaje de Jesucristo, nosotros necesitamos saber muchas palabras refinadas, muchas palabras de estas así, toda culta, toda extraordinaria. Cuando en realidad la palabra se explica sola. Pablo llegó allí con un mensaje llano. Nos pasa a veces que creemos que porque la persona que está enfrente de nosotros tiene varios doctorados, es una persona, un empresario prominente, un empresario exitoso, que nosotros no vamos a ser capaces de dar el mensaje del Señor. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, para hablarle a un ingeniero, usted no tiene que decirle cuánto, la diferencia entre una zapata de un edificio de 3 pisos a uno de 10, sino que con un simple Dios te bendiga y Cristo te ama, llamamos la atención más de esas personas que si queremos venir a hablarle en su lenguaje que nosotros no conocemos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces estas personas están tan necesitadas del Señor que cuando usted le dice Cristo te ama, inmediatamente los sensores se le activan y quieren ver qué más tenemos nosotros que decirle. Porque a veces creemos que es a nosotros que nos tenemos que mostrar. Y cuando nosotros caemos en la realidad, en la convicción de que a quien nosotros vamos a mostrar no es lo que nosotros sabemos, sino que a quien vamos a mostrar es el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien le dio a ese ingeniero, a ese superdotado, el conocimiento, el don, la sabiduría para llegar donde él está. Ahorita, cuando estaba todavía en la casa, me alegré mucho porque me llegó un mensaje de WhatsApp, me lo envió la hermana Justina. Y le dije, wow, espero verte allá para que veas el gozo que me da recibir eso. Decía que el Señor no fue químico, no estudió química y cambió el agua en vino. Que Él no era médico y sanaba. O sea, el Señor demostró tener habilidades profesionales sin haberlas adquirido en una universidad. Y ni siquiera Él se jactó de eso. Porque cuando lo iban a crucificar, que le dijeron, tú no eres el rey de los judíos, dijo, tú lo has dicho. O sea, él dijo así como tú lo has dicho. Cuando le acusaban de lo que él realmente era, querían venir a confrontarlo, él nunca dijo, no, él decía, fuiste tú que lo dijiste. O sea, que en ningún momento se jactó de eso. ¿Qué sucede? Que en ocasiones a nosotros se nos olvida que el producto que estamos vendiendo es bueno. ¿Por qué lo digo de esta forma? Y nos da miedo, hermanos, nos da miedo. Para gloria de Dios, hace unos años yo trabajaba para una compañía. Yo vendía unas fundas, unos baúles, unas cosas. ¿Qué pasa? Yo conocía lo que yo estaba vendiendo, yo conocía el producto. Y había mucha competencia. ¿Qué pasaba con la funda? Eran carísimas, porque eran italianas. Y aquí, como 6 o 7 empresas vendían la funda, no iguales que esa, pero que igualmente la gente podía personalizarla, podían entrar un paquete en ellas, pero la mayoría de esas fundas tenían debilidades y era lo que yo le mostraba a las personas. ¿Por qué? Porque me interesaba resaltar lo bueno de mi producto. Entonces, ¿por qué yo les hago mención de esto? Porque a veces se nos olvida que en Cristo no hay daño, no hay nada malo. Lo bueno de que cuando nosotros llevamos este mensaje, a quien estamos llevando, hermanos, no tiene defecto. Esas fundas tenían un problema que eran carísimas, es verdad. Y tenían solamente como 7 medidas.
Y había gente que necesitaban una más pequeña, otros necesitaban una más grande, la necesitaban más ancha, otra agarradera. Pero lo que nosotros llevamos, que es el mensaje de Jesucristo, no tiene defecto. Es perfecto. No tiene por dónde mirarle. Entonces, cuando nosotros caemos en esa convicción, en esa realidad de que lo que estamos llevando es perfecto, es bueno, mire hermano, el miedo a llevar el mensaje se nos va. ¿Por qué? Porque como les decía, el problema es que a veces queremos mostrarnos nosotros, a nosotros mismos, demostrar que sabemos mucho, que me sé esta palabrita nueva y se la voy a aplicar a fulano, en vez de yo sencillamente hablar de Cristo como es Él. Tenemos que recordar que para llevar el mensaje de Jesucristo no tenemos que que saber muchas palabras. Lo que tenemos que conocer es la palabra. Por eso a veces se nos hace difícil. Y yo tuve una experiencia maravillosa esta semana con el Señor porque esto realmente me pone algo nerviosa cuando me corresponde compartir la palabra. Y fue un momento en el que yo sentí al Señor tan cerca, tan real en mi vida, que yo sentí que prácticamente me sacó de un lugar para mostrarme el texto que yo tenía que venir a decir esta noche. Porque yo tenía un título anotado y yo decía, pero ¿y entonces de dónde? Hermanos, y cuando nosotros caímos cuando nosotros entendemos que el Dios que estamos predicando es real, que está vivo, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, realmente se nos hace más fácil llevar este mensaje. Vamos a ver de nuevo lo que dicen los versos del 22 al 25. Dicen, los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Hasta el 25, por favor. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, no importa qué tan dotada sea la persona que nosotros tenemos al frente, qué tan intelectual sea, no tratemos de llevarle un mensaje intelectual, sino sencillamente un mensaje claro, sencillo, como es la palabra de Dios, sabiendo que lo más especial que esa persona tenga, Cristo lo supera, y entender que es a uno más especial que estamos predicando. El verso 26, por favor. Consideren, hermanos, su llamamiento. Llamamiento, esa palabra me llamó la atención. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos llamados es a llevar a Cristo, no a llevarnos a nosotros. Y cuando caemos en esa realidad, hermanos, de el privilegio de que Dios nos escogió a nosotros, lo vil del mundo, como dice su palabra, para llevar su mensaje, entonces nos sentimos más que bendecidos. Dice, no muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos ni los nobles. Y cuando decía noble, digo, pero óyeme, recordé algo, y es que hace un tiempo estaba viendo también en las redes el significado de los apellidos. Y me salió el Collins porque yo tengo Helen de Collins, pero yo soy Pérez Martínez. Y me he puesto a buscar Pérez, ¿de dónde viene Pérez, hermano? Miren, eso ni aparece. Y digo, Dios mío, pero el Martínez sí, el Martínez tiene un par de escudos ahí, que de hecho no es Martínez, sino Martín, pero el Pérez ni aparece. Y dice que puede ser, aparece combinado con otro. O sea, noble, aquí no hay nadie noble. Aquí no hay nadie así que tenga abolengo, como dicen, pero hay algo que tenemos. Y fíjense que ni siquiera hay visitas hoy. Bueno, hay que invitar, pero en el Señor hay un propósito. Y es el hecho de que cada uno de nosotros, aunque no seamos nobles, ni tampoco seamos la gran cosa delante del mundo, somos hijos de Dios.
al ver cómo nos tiemblan las rodillas por estar frente a personas que tienen prominencia, vamos a decir, lo que tiene que prevalecer en nuestra mente, en nuestro corazón, es el hecho de que a mí, que a veces está bien que no hicieron un tercer grado, que usted no llegó ni siquiera al colegio, pero fue usted que Dios puso, fue a usted que Dios le dio este mensaje de salvación y somos nosotros que tenemos que llevarlo. El jueves pasado, el pastor Davis, oiga, me dio un mensaje que si usted no se sale de ahí, olvídese que no hay argumento. Ahí usted entiende el buen mensaje, o sea, lo bueno del producto que estamos llevando. Ahí no hay argumento. No hay manera de que la persona pueda decir que no. Pero ojo, tampoco nosotros podemos creernos la gran cosa. Ok, yo soy un hijo de Dios, pero a veces, hermano, lamentablemente hay un orgullo en nosotros, el hecho de ser hijos de Dios, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y es verdad que usted es una gran cosa, pero no fue usted que se dio el valor, fue Cristo. Porque como dice, Él fue el que nos justificó, el que nos santificó. Amén. Fue por su sangre, fue por el sacrificio de Él. Ninguno de nosotros éramos capaces de hacer eso. Solamente Él lo hizo, o sea que no es por mis méritos, es por los méritos de Cristo. Vamos a ver los versos 28, 29, 30 y 31 de nuevo. Dice, también Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es. Fíjense lo claro que podemos ver esto ahora, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Delante de Dios no somos nada. Delante de Dios somos simples mortales, que si tenemos vida eterna es porque Él nos la ha dado. Dice, también Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ahora nosotros somos, o sea, la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención es por Cristo Jesús para que se cumpla lo que está escrito. El que se gloríe en el Señor. O sea, si alguna cosa de valor usted va a ver en usted, es porque es Cristo que usted está viendo en usted mismo, porque está viendo al Señor reflejado. O sea, tener la certeza, la seguridad de que usted tiene el respaldo del Rey de Reyes y Señor de Señores cuando va a llevar la palabra, pero no creerse tampoco la gran cosa. Y si eso se nos olvida, vamos a ver 2 Corintios 12, del 6 a 9, lo que decía el mismo apóstol Pablo. 2 Corintios 12, del 6 al 9. Ok. Dice, sin embargo, no sería insensato de mi parte el querer jactarme, porque estaría diciendo la verdad. Pero prefiero no hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve u oye. Y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, porque Pablo fue un hombre que escribió varias cartas, fue un hombre que tuvo una revelación tremenda del Señor, y Pablo podía llegar allí y decir, no, espérate, yo soy Pablo, al que Dios tumbó, que dicen del caballo, pero la Biblia no habla de caballo, quizá fue de su pie, ¿verdad? Que lo tumbó. Al que el Señor tumbó, al que el Señor le reveló, al que le dio la bendición de poder llevar este evangelio a los gentiles, pero Pablo no hizo nada de eso. Dice, y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto, habré de jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo repose en mí. Alabado Cristo. O sea, tener pendiente que lo único de valor que hay en nosotros es Cristo. No querer menospreciar a las otras personas porque no son cristianos. Porque una cosa, hermano, cuando nosotros le predicamos a una persona así como les he traído en este ejemplo, que tiene mucho, una persona exitosa, al momento que esa persona se convierte, viene a ser igual que usted. Viene a ser un hijo de Dios igual que usted. Para el mundo esa persona tiene más valor por sus bienes, por todo lo que pueda tener, pero para Cristo son igualitos porque Él no hace acepción de personas.
Venimos a ser hijos de Dios. Entonces, para lo que quiero que quede hoy en este mensaje es saber que es un honor para nosotros poder llevar el mensaje de Cristo, este mensaje maravilloso y poderoso, recordando que que no son las muchas palabras, sino la exposición de la palabra, lo que va a hacer que el mensaje llegue. Dar páginas de la Biblia para adelante, dar páginas de la Biblia para atrás, de forma que cada persona que nos diga algo, tener base bíblica para responder. Dios les bendiga.